Esa es la única información que necesitas saber sobre las velas japonesas. Y es que, ojo, vas a encontrar mucha variedad de patrones con muchas interpretaciones. Pero ojo, en este video te voy a revelar la verdad sobre los patrones de las velas. Y es que lo primero que nosotros necesitamos identificar o saber es que la vela japonesa me va a determinar el movimiento del precio. Entonces mis gráficos van a estar constituidos por un conjunto de velas japonesas y esas velas japonesas se van a estar moviendo dependiendo de la temporalidad en la que yo estoy viendo el gráfico. Por ejemplo, si me voy a una temporalidad mensual, cada vela me representa el recorrido del precio durante un mes. En este caso, este es el recorrido que está teniendo el precio en junio y quedan 8 días, 6 horas para que finalice el mes y para que termine de formarse esa vela. Lo mismo va a pasar cuando yo voy a una temporalidad diaria. Cada velita me representa un día. En este caso, faltan 5 horas para que se termine de cerrar la vela diaria. Y así sucesivamente, cuando yo voy a una temporalidad de 1 hora, esta vela que se está formando es la de la última hora, es decir, se termina de formar a las 11 de la mañana en 2 minutos. De 10 a 11 es esta vela. Las velas también van a verse representadas por el color. Yo te voy a empezar a explicar basado en velas rojas que serían bajistas y en velas verdes que serían alcistas. Sin embargo, tú las puedes personalizar como lo desees en TradingView. Yo en mis gráficos reales voy a tener dos tipos de velas, las bajistas y las alcistas. Las bajistas van a estar representadas por el color rojo y las velas alcistas van a estar representadas por el color negro. ¿Qué significa que sea alcista o bajista? Que, por ejemplo, si la vela es roja significa que el precio bajó, mientras que si la vela es negra significa que el precio subió. Ojo, estamos revisando un activo financiero que se llama libra dólar, libra esterlina frente al dólar estadounidense. ¿Qué significa la interpretación de velas basada en el color? Que el primer activo, es decir, la libra, es el activo principal. En este caso, cuando yo tengo una vela bajista, significa que la libra esterlina está bajando de precio frente al dólar estadounidense. Es decir, mientras la libra baja, el dólar está subiendo. Cuando tuve esa vela negra, significaba que la libra esterlina estaba subiendo y el dólar estadounidense estaba bajando. Listo. Ahora sí nos vamos a ir a la formación y a la estructura como tal de la vela. Entonces, en una vela bajista, es decir, cuando el precio cae, va a empezar a formarse de arriba hacia abajo. Entonces, ellas van a tener las mechas y van a tener los cuerpos. Entonces, la vela empieza a formarse y me va a crear un precio máximo. Acá nosotros estamos hablando de un precio máximo. Donde se empieza a formar el cuerpo de la vela, vamos a hablar de un precio de apertura. Se empieza a crear su cuerpo y donde termina de cerrarse el cuerpo, vamos a hablar de un precio de cierre. Ojo, antes de cerrar, esa vela nos va a crear un precio mínimo, que sería el final de la mecha. ¿Cómo se forma una vela alcista? Entonces, las velas alcistas van a empezar a crearse por un precio que nos deja una sombra o una mecha y va a ser el mínimo. Empiezan a formarse de abajo hacia arriba. Sube y se empieza a crear el cuerpo. Ese va a ser el precio de apertura. Rellena su cuerpo, va a llegar hasta un precio máximo y donde cierra su cuerpo, vamos a hablar que es el precio de cierre. La sombra o el final de la mecha va a ser el precio máximo. Bien, ahora vamos a hablar de qué significa este cuerpo, qué significa esta mecha para ir aclarando esas dudas. Y es que perfecto, esas velitas que te acabo de explicar nos van a indicar, como te diste cuenta, 4 precios en los que se va a mover. Recordemos que el mercado siempre se está moviendo, excepto cuando cierra. Ahora, tenemos un precio de apertura que dependiendo de la vela, por ejemplo, si es una vela diaria, cuando apertura el día, si es una vela de 1 hora, entonces cada hora tenemos un precio de apertura. Tenemos un precio máximo que alcanza el precio, tenemos un precio mínimo y tenemos un precio de cierre. ¿Cómo puedo identificar que si son bajistas o alcistas? Por el color y por otra condición. Una vela bajista va a ser en la que el precio de cierre va a ser inferior al precio de apertura. Entonces, como te mencioné, va a indicar que el precio cae. Y una vela alcista va a ser aquella que el precio de cierre es superior al precio de apertura. Significa que el precio sube. Ahora, ¿qué significa ese cuerpo y qué significan esas mechas? El cuerpo, que va a ser un bloque, va a representar el precio de apertura y cierre. Y también me va a ayudar a identificar qué tanto volumen
de compradores y vendedores hay, dependiendo del cuerpo de la vela. Si la vela es muy grande, significa que tiene gran volumen de compradores y vendedores. ¿Qué significan entonces las mechas o las sombras? El punto superior de la mecha es el precio más alto alcanzado y el punto inferior de la mecha es el precio más bajo alcanzado. Ojo, en el periodo de tiempo que la estamos viendo. Acuérdate que hay velas desde mensuales hasta de 1 minuto. Listo. Ahora viene lo más importante y es que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Y luego, si aún no te has suscrito, puedes darle en el botoncito aquí abajo. Y es que vas a encontrar mucha información sobre los tipos de velas. Porque, ejemplo, cuando yo me voy al gráfico y reviso, ejemplo, vela por vela, van a ver muchos tamaños de velas, voy a encontrar muchas diferencias frente a su cuerpo y demás, y entonces en qué me intervienen las velas, cuál es el significado. Bueno, el significado ya te lo dije. Ahora, frente al tipo de vela, solamente nos van a interesar estos 3 patrones, porque no los demás. Y es que mira, hay muchas teorías de trading que te van a enseñar que, ejemplo, que cuando el precio forma determinado tipo de vela, entonces tú debes comprar o vender. Mira, las velas son manipuladas, las velas van a cambiar dependiendo del servidor. Yo acá tengo, por ejemplo, forex.com, pero si yo hago un libra dólar en otro servidor, por ejemplo en Oanda, voy a encontrar diferencias en algunos patrones de velas. También pueden verse diferentes en mi MetaTrader a mi TradingView. Entonces, ojo, más que el tipo de vela, más que aprenderte los 200 tipos de patrones que hay, me interesa que identifiques 3 tipos de velas, porque el precio no se mueve según el tipo de vela. El precio está hecho por liquidez, que ya son temas de trading avanzado, y que igual no te preocupes porque aquí vas a encontrar también mucho contenido. Entonces, ojo, me interesa saber cuáles son esas velas envolventes. Esas velas envolventes son aquellas que tienen mucho volumen. ¿Y cómo sé que tienen mucho volumen? Porque su cuerpo va a ser muy grande y van a tener poca mecha. Esas indican variedad de fuerza en el mercado. Entonces, ejemplo, ¿qué es una vela envolvente? Esta negra sería un tipo de vela envolvente porque tiene mucho cuerpo y poquita mecha, y porque nos simboliza un movimiento con mucha liquidez. Esto nos va a ayudar a identificar los imbalances, que son aquellos espacios de desequilibrio, es decir, donde el precio no genera un buen retroceso, sino el precio se va prácticamente en un solo movimiento impulsivo. Me interesa ver esas velas envolventes y saber que son envolventes. ¿Por qué? Porque me van a generar imbalances o me van a generar vacíos de liquidez. Todas esas velas son envolventes. ¿Esto que me ayuda? A identificar cuando estoy hablando de un impulso y cuando probablemente estoy hablando de un retroceso. ¿Por qué? Porque si hay muchas velas envolventes, es muy probable que yo esté hablando de un movimiento impulsivo y de un movimiento rápido en el tiempo. Ahora, las dojis. Esas velas dojis van a ser aquellas que tienen el cuerpo muy pequeño o incluso inexistente, en el que el precio de cierre puede ser el mismo precio de apertura debido a que no forman un gran cuerpo. Podemos tener esa característica y van a tener mucha mecha y van a tener mechas pequeñas, o en algunos casos podemos encontrar también mechas largas, pero su cuerpo va a ser pequeñito. ¿Qué me representan estas velas? Recuerda que las envolventes me van a representar imbalances, vacíos de liquidez, mucho volumen de compradores y vendedores. Ahora, estas dojis me van a representar indecisión del precio, es decir, te van a dar, por ejemplo, en áreas de acumulación o en tendencia laterales, como en este caso. Acá tenemos variedad de velas dojis. Esto no significa que yo deba quedarme quieto, por ejemplo, cuando vea muchas dojis o velas de indecisión. Mira, acá tenemos una doji muy marcada de 1 hora, que son movimientos en cruz. Cuando yo sí te diría que te quedaras quieto y que en lo posible no operaras cuando aparecen dojis en una temporalidad diaria, sobre todo cuando tengo días de este tipo, porque van a ser días en los que el precio probablemente tienda a acumular y a generarte rangos y no tenga una dirección clara, pero esto aplica generalmente a temporalidad diaria. A mí me gustan mucho las dojis cuando se forman en zonas de máximos o en zonas de mínimos, porque esas velas van a representar tomas de liquidez, es decir, falsos rompimientos del precio. Cuando la vela no rompa con el cuerpo, con un buen cuerpo, sino me rompa en mecha o en doji, significa que estoy hablando de una toma de liquidez. Entonces, estas velas son muy interesantes verlas en temporalidad diaria. Ahora, vamos a hablar
de velas con mucha mecha y con poco cuerpo, que van a ser un poquito parecidas a las dojis, sino que las dojis van a representar más que todo indecisión, mientras que estas velas van a tener mucha mecha y van a ser de un cuerpo muy pequeño. Ejemplo de ese tipo de velas la tenemos acá. Y también cuando van a ser muy interesantes verlas en una temporalidad diaria. ¿Por qué? Porque me evidencian el agotamiento de la tendencia principal. Entonces, es muy similar al ver las dojis, porque esto significa que se empieza a crear la liquidez de esos máximos. ¿Y qué significa que haya liquidez de los máximos? Que empiezan a darse falsos rompimientos, es decir, agotamiento del precio. Generalmente, esas velas sí me van a evidenciar, por ejemplo, en temporalidades de 1 hora o en temporalidades de 4 horas, sí me van a empezar a evidenciar dónde yo puedo entrar a los trades, pero no tanto por el tipo de vela, sino por el comportamiento basado en liquidez. Aquí tú puedes ver ese tipo de vela que me genera un falso rompimiento del mínimo anterior y me da la entrada al trade. Algo que se me olvidó mencionarte es que, ejemplo, si yo señalo esta última vela que se está formando aquí y si yo bajo a una temporalidad de 30 minutos, significa que se están formando dos velas de 30 minutos. Si bajo a una de 15 minutos, serían 4 velas y así sucesivamente hasta que baje a una de 1 minuto, en la que serían 60 velas de 1 minuto, me conformarían la de 1 hora. Esta se termina de formar a las 12 en 43 minutos. Entonces, recordemos, solamente nos interesa ver ese tipo de patrones. Primero, envolventes. ¿Por qué? Porque me ayudan a determinar los impulsos y los vacíos de liquidez. Adicionalmente, también me muestran cuando hay una toma de liquidez. ¿Por qué? Porque una vela contraria que envuelve a la anterior me da un significado de que el precio ya tomó el combustible necesario para ir por una dirección contraria. En este caso veníamos bajista, entonces aquí envolvió la anterior y tomamos un impulso alcista. Velas dojis como esta que me van a generar indecisión y que si se forman en temporalidad diaria es mejor no operar, y velas con mucha mecha y poco cuerpo que me van a empezar a evidenciar también tomas de liquidez, falsos rompimientos y entradas a los trades. No olvides que te habló Tatiana Castro, esto es Trading for All y nos vemos en el próximo video. ¿Funcionan realmente los patrones chartistas? ¿Cuáles son aquellos que realmente determinan el movimiento o la tendencia del precio? Muy bien, en este video vamos a romper con todos los mitos que hay sobre este tipo de patrones. Y es que, ojo, si tú te vas a internet a buscar la variedad de patrones chartistas, vas a encontrar un montón, tanto patrones de cambio de tendencia como patrones de continuación de tendencia. Y es que a la hora de la verdad de ir a buscar eso al gráfico, todo se complica y muchas veces ni siquiera encuentras una verdadera razón de por qué el precio, ejemplo, me genera un patrón y en algunos casos tengo un take profit, ejemplo, al encontrar un patrón de continuación, pero en algunos casos me voy a un stop loss y ni siquiera entiendes por qué, si se supone que la figura está bien hecha. Así que, ojo, ¿son realmente necesarios? Es realmente necesario aprender la variedad de tipo de triángulos, por ejemplo, para hablar de continuación, la variedad de los patrones doble techo, doble piso, los hombros, cabeza, hombros, cómo se identifican a la hora de la verdad. Y es que te voy a dar una buena noticia: no necesitas aprender patrones chartistas para obtener profits, necesitas aprender a identificar la liquidez en los comportamientos del precio.